Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Es un gran gusto estar de nuevo con ustedes, amigos, amigas, en este tercer domingo de septiembre y seguir comentando este camino del discípulo. Fíjense que estos capítulos del 13 al 17 que estamos leyendo en el mes de septiembre nos hablan de indicaciones que da Jesús a sus discípulos. Y nos ha venido muy bien comentar también en este tiempo otros acontecimientos en este mes de septiembre, acontecimientos de iglesia que también van en esta línea de ¿qué tiene que hacer el discípulo de Jesús en nuestros días, en el año de la misericordia? No olvidemos que comenzamos este mes de septiembre con la fiesta de la Madre Teresa de Calcuta, y con este tiempo de oración y de sensibilización sobre la creación que va desde el 1 de septiembre hasta el 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís, un santo pues muy sensible sobre la naturaleza. Este tiempo nos ha hablado entonces de una de las características que el discípulo de Jesús tiene que tener, misericordia. Y hace 8 días hablábamos justamente de el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de Oración por la Creación, hablándonos de que la misericordia también debe tenerse con la naturaleza, como se tiene con el pobre, como se tiene con el hermano más frágil y más necesitado, también con la naturaleza, cuyo equilibrio de muchos sistemas es también frágil. Y hoy, en el capítulo 16, se nos habla de otra recomendación muy importante que da Jesús a sus discípulos. Y es una recomendación para tener cuidado con el uso del dinero. Fíjense ustedes que a lo largo de toda la historia de la humanidad, las riquezas y después una manera particular de las riquezas como es el dinero, hasta el efectivo o el dinero plástico, las tarjetas de crédito de nuestros días o tarjetas de débito, pues ha sido por una parte una característica de la naturaleza humana, el buscar riquezas que han de servir para la vida. Ciertas riquezas sirven, ciertas riquezas son necesarias. Y el Antiguo Testamento nos habla de la riqueza no como un mal, sino al contrario como un bien, como una bendición de Dios. Hay muchos textos en el Antiguo Testamento que hablan de la riqueza. Sin embargo, cuando se pone todo el afán en la riqueza, cuando se tiene tal voracidad por la riqueza, por el dinero, por el oro, por los bienes materiales, uno puede llegar a olvidarse del prójimo y uno puede llegar también a alienarse a sí mismo y hacer incluso del dinero y de la riqueza un Dios, hacer de la riqueza un ídolo, al cual se ofrecen todos los sacrificios y se ofrenda la vida entera para obtener dinero, bienes y riqueza para sí mismo y olvidarse del pobre y del necesitado. Jesús en estas parábolas de las que nos habla hoy el capítulo 16, nos habla de un administrador injusto que ya de por sí
hacía malos manejos con el dinero y que un día fue llamado a dar cuentas y arregló las cosas como arreglando los recibos con aquellos a los cuales él les había dado algo de dinero para recuperar algo. El Señor, al final de la parábola, acaba felicitando al empleado no por las trampas que ha hecho de ninguna manera, pero sí porque ha sido astuto en el uso del dinero para salir de su problema y para no dañar al amo, al que tenía que rendirle cuentas. Y nos dice, los hijos de las tinieblas son muchas veces más astutos que los hijos de la luz. Hay que saber utilizar las riquezas y el dinero. Las riquezas y el dinero no son un mal, son una bendición. En el Antiguo Testamento se apunta a eso. Y hay iglesias o hay sectas a veces que apuntan únicamente a esa dimensión. Usted tiene dinero, usted está bendecido por Dios. Quizá uno de los predicadores actuales más conocidos en este tema en Guatemala es Cash Luna, que nos habla de riquezas muy grandes que son una bendición y que usted entonces, mientras más aporte a esa comunidad, mientras más diezmos otorgue, pues más bendiciones va a tener. De manera que los diezmos no son simplemente algo que usted pierde, sino son algo que usted invierte, dice Cash Luna en sus predicaciones y también varios otros predicadores no católicos. Sin embargo, en parte tienen razón. El tener las riquezas, el tener los bienes necesarios para una vida digna es una bendición de Dios y es un derecho. Nadie está hablando de que la pobreza y la miseria son una bendición. El mismo Jesús dice, aunque habrá pobres siempre con ustedes, pues esta pobreza no es un bien. En los evangelios se habla de pobreza de espíritu, se habla de desprendimiento de los bienes, pero nunca se bendice en el evangelio como alguien que ha sido bendecido por Dios, a alguien que no tiene ni lo más mínimo necesario, a un miserable y a un pobre. Hay que ayudarles a que salgan de aquella de la miseria. Dios no quiere la miseria. Dios quiere que cada uno tenga los bienes necesarios para su propia existencia y para satisfacer sus necesidades fundamentales. Hemos de quedar muy claro en eso. Pero las riquezas se convierten en un peligro cuando la persona las idolatra, cuando el Dios Mamón, como decían en el Antiguo Testamento, que era el dios de la riqueza y del dinero, diríamos en nuestro ambiente actual, pues se convierte en el principal dios, al fin y al cabo, en el ídolo de una persona. Hay quien, por la voracidad y por el afán de riqueza, se olvida de sus responsabilidades, se olvida de los demás y se olvida de sí mismo. Y también así la pobreza, llevada a sus extremos como miseria, es algo que Dios no quiere. Este mes de septiembre, recordando la reciente encíclica del Papa Francisco en mayo del 2015, encíclica sobre la creación, también se nos ha sensibilizado con respecto al daño que se hace a la naturaleza por el afán desmedido de riqueza y de dinero. Fíjense ustedes que las grandes empresas que contaminan en el mundo entero lo hacen muchas veces no porque sea inevitable ni porque sea simplemente necesario. Contaminan por el afán desmedido de acumulación de riqueza y demás bienes. Y eso el discípulo de Cristo tiene que tenerlo muy claro. No al afán desmedido de riqueza, que viene después a causar graves daños a los más pobres y a los más pequeños, y viene a causar graves daños a la naturaleza. Muchas veces nos hemos dado cuenta también ahora que se están destapando casos de corrupción en nuestro país, cómo
el afán de la riqueza hace que se vengan males y calamidades para otras personas que deberían disfrutar de los bienes de la tierra. Me llamó mucho la atención una de las noticias recientes sobre corrupción en estos últimos días en Guatemala. Uno de los grandes hoteles en Guatemala, el Hotel Camino Real, que había defraudado al fisco, creo yo, más de 4 millones de quetzales y que los devolvió. Bueno, menos mal que le dieron la caída y lo devolvió. Pero ¿cuántas empresas grandes hay que precisamente no pagan los impuestos debidos? Pagan impuestos, pero no lo pagan todo. Y que por lo tanto después los gobiernos no tienen los insumos necesarios para satisfacer las necesidades en los hospitales, en las escuelas, en los juzgados y en tantos otros centros de atención. El afán desmedido del dinero de algunas grandes empresas, pues, causa daños graves a las poblaciones. También el afán desmedido de dinero de empresarios individuales y también de funcionarios públicos. De eso tenemos ahora muchos ejemplos de estas personas que merecen nuestro respeto como personas y como dignidad humana que tienen, pero que también merecen nuestra condenación por la grave acumulación de bienes que han hecho y de bienes de dominio público que deberían después dedicarse a tantos y a tantas en un país en el que las carreteras en muchos lugares están arruinándose, en que los centros de salud no tienen nada y los hospitales a veces tienen poquísimo. La gente que llega a los hospitales tiene que llevar hasta los guantes plásticos y tiene que llevar hasta las pastillas. No hay ni agua. Y a veces eso en el mismo Roosevelt tiene el Hospital San Juan de Dios. Mientras otros se enriquecen. La economía en Guatemala, nuestro país, no parece un país que está, como algunas veces se ve de otros países, en total ruina. Uno visita Guatemala y ve en cada lugar, en la capital sobre todo, nuevos e impresionantes centros comerciales. Ve espacios de viviendas y condominios tremendamente exclusivos. Ve grandes inversiones en los bancos y en las multinacionales. Sin embargo, al mismo tiempo y al lado, ve aquellos cinturones de miseria y de pobreza. Pasa en Guatemala, pasa en Latinoamérica en general en tantos lugares. Hace poco también vimos las Olimpiadas en el Brasil. Y por una parte, un derroche de riqueza, de belleza, de tecnología, etc. Pero al mismo tiempo, al lado, los cinturones de miseria, la pobreza y la crisis económica de una gran cantidad de la población en el Brasil, que siendo un país rico en recursos, no ha sabido, por la irresponsabilidad de sus gobernantes, hacer llegar aquellos bienes a toda la población. El afán de la riqueza, el afán del dinero, la avaricia, un pecado capital. ¿Por qué? Porque es un pecado que también está a la base de muchos otros males. No solamente se degrada el propio ser humano que cae bajo la idolatría del dinero, puesto que el ser humano no está para idolatrar el dinero, está para tener como Dios al único Dios y Señor. Pero también se degradan los pobres a los cuales no llegan los bienes y se vuelven, no de pobres, se vuelven miserables. Y también se degrada la creación por el afán desmedido de hacer dinero con un bosque o con una fuente de agua. La naturaleza también sufre, llora, clama por nuestra misericordia y nuestro perdón. De manera que todas estas circunstancias nos hacen ver, por una parte, como quiere el Señor en el Santo Evangelio, el estar prevenidos contra el servicio al dinero. Encontramos hoy en este capítulo 16 de San Lucas una de esas frases claras de la Sagrada Escritura en boca de Jesús claramente para sus discípulos. No pueden
servir a Dios y al dinero. Nadie puede servir a dos señores, o quedará bien con uno y quedará mal con otro. No podemos servir a Dios y al diablo, como dice también el dicho popular, ¿verdad? De manera que dentro de la cantidad de instrucciones que Jesús da a sus discípulos, nos encontramos también con esta prevención frente al mal uso del dinero, frente a la idolatría del dinero. ¿Cuántos males se causan en las familias? Para comenzar, por ejemplo, cuando los bienes que vienen tal vez de una herencia no son distribuidos con cariño, con caridad, con respeto a todos los miembros. ¿Cuántas familias se pelean por una propiedad que quedó tal vez en intestado o que quedó sin que el difunto dejara las cosas claras? Los bienes son siempre motivo de discordia. ¿Cuántas personas se tienen que encerrar en círculos de seguridad y de control y de vigilancia porque tienen demasiado dinero y por lo tanto viven constantemente con temor? No crean ustedes que una persona que nada en las riquezas vive en completa alegría y felicidad. Vive también aislado de los demás y de muchísimas alegrías de la comunicación y de la relación humana. A veces los pobres son mucho más sencillos y mucho más felices en sus relaciones humanas, puesto que no tienen que preocuparse por su dinero, por sus bienes y sus cosas. ¿Cuántas comunidades, cuántas familias, del lado de la mayor riqueza posible, viven en la frustración y en la tristeza de la vida? Muchas veces los excesos de uso de droga, las muertes por sobredosis de droga, se dan dentro de las clases más altas y más acomodadas, que uno podría decir, mire, este sí que vive en la felicidad, qué belleza física, qué bienes tiene, etc. Y sin embargo, un día una sobredosis de droga acaba con su vida. La falta de sentido, puesto que se piensa que toda la riqueza del ser humano está en los bienes materiales. No es así. Pero también el otro extremo de la sociedad, aquel que vive en la miseria más absoluta, tampoco puede decir Dios te bendice, Dios te dará bienes en la vida eterna, para mientras no queda más que aguantar. Eso tampoco es correcto. Que quede muy claro el mensaje de Jesús, que es el mensaje más auténtico de la Iglesia y del cristianismo. Dios ha creado los bienes de la tierra para el bien de todos, para que todos y todas llevemos una vida digna de hijos e hijas de Dios, para que vivamos en armonía con la naturaleza. ¿Cuántos bienes tiene la naturaleza para todos y todas? Sin embargo, ¿cuánto daño hacemos a la naturaleza cuando la explotamos irracionalmente, ¿verdad? Cuando se hace una explotación irracional, nada más por el afán de acumulación y de bienes, para disfrutar estos bienes que al fin y al cabo nunca saciarán, sino que dejarán siempre un vacío a la persona, que buscará más y más y más bienes hasta que acaba en las drogas o en el absoluto sinsentido. La recomendación de Jesús, pues, en este capítulo 16 en San Lucas, es una recomendación muy clara para los discípulos de Cristo. Cuidado con el afán del dinero. Lo cual es, visto desde el lado positivo también, una clarísima invitación a una vida que sea austera. Hay que saber vivir con austeridad. Fíjense que los países que se acostumbraron a unos niveles de vida muy altos, por la abundancia de bienes que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, hubo países que tuvieron un gran desarrollo económico y hubieron padres de familia que dijeron, ahora vamos a dar a estos hijos todo lo que nosotros no recibimos, y colmaron a los hijos con abundancia de bienes. ¿Y qué hicieron? Unos hijos egoístas que después, cuando han venido ahora las dificultades económicas aún en los países ricos, pues vuelven a ver sus propias
dificultades. Estamos pues en este capítulo 16, otra de las recomendaciones a los discípulos. Cuidado con querer servir al dinero. Hay que servirse del dinero, que tiene una finalidad para el bien común y no para el bien personal. Y el mensaje del Papa, al que ya hemos hecho alusión en estos días anteriores, puesto que el mes de septiembre quiere ser un mes que nos sensibilice sobre el cuidado de la creación y sobre el destino final de los bienes para todos en la tierra, sobre la misericordia que debemos tener con el más pobre y el más pequeño, y sobre la misericordia que hemos de tener con la creación. Un mes pues muy hermoso, muy rico en esta temática. Y quiero volver sobre el último párrafo de este mensaje que ya comentamos en algún programa anterior, mensaje del Papa Francisco, para animar nuestro compromiso en favor de la solidaridad y en favor de la creación. Dice: nada une más con Dios que un acto de misericordia, bien sea que se trate de la misericordia con que el Señor nos perdona nuestros pecados, o bien de la gracia que nos da para practicar las obras de misericordia en su nombre. Y continúa el Papa Francisco, parafraseando a Santiago: la misericordia sin las obras está muerta en sí misma. A causa de los cambios de nuestro mundo globalizado, algunas pobrezas materiales y espirituales se han multiplicado. Por lo tanto, dejemos espacio a la fantasía de la caridad para encontrar nuevas modalidades de acción. De este modo, la vía de la misericordia será cada vez más concreta. La vida cristiana incluye la práctica de las tradicionales obras de misericordia corporales y espirituales. Solemos pensar en las obras de misericordia de una en una, en cuanto ligadas a una obra: hospitales para los enfermos, comedores para los que tienen hambre, hospedajes para los que están en situación de calle, escuelas para los que tienen que educarse, el confesionario, la dirección espiritual para el que necesita consejo y perdón. Pero si las miramos en conjunto, el mensaje es que el objeto de la misericordia es la misma vida humana y en su totalidad. Y por eso, dice el Papa, también el cuidado común de la naturaleza es una obra de misericordia. Como obra de misericordia espiritual, el cuidado de la casa común precisa de la contemplación agradecida del mundo, que nos permite descubrir lo que Dios nos quiere transmitir a través de su belleza, de lo que Dios ha creado. En conclusión, el Papa en este mensaje nos ha invitado a sensibilizarnos y nos ha invitado a orar. A pesar de nuestros pecados, de los pecados que cometemos contra el pobre y el prójimo o el pecador, a pesar de los pecados que cometemos contra la naturaleza y los tremendos desafíos que tenemos por delante, dice el Papa Francisco, no perdamos la esperanza. El Creador no nos abandona, nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor, no se arrepiente de habernos creado porque se ha unido definitivamente a nuestra tierra. Y su amor nos lleva siempre a encontrar nuevos caminos. El Papa invita a que en todo este mes de septiembre, a partir del día 1, pues oremos y crezcamos en nuestro compromiso en favor de la creación. Y terminamos con la oración del Papa en este mensaje tan hermoso. Oración del Papa Francisco por el cuidado de la creación. Oh Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y a los olvidados de esta tierra, que son
tan valiosos a tus ojos. Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño por todos los seres de esta tierra. Dios de misericordia, concédenos recibir tu perdón y de transmitir tu misericordia en toda nuestra casa común. Con San Francisco de Asís te decimos, alabado seas, mi Señor. Amén. Así pues, un mensaje para todo este mes de septiembre, que culminará con la fiesta de San Francisco de Asís el 4 de octubre. Un mensaje en el año de la misericordia, que comenzó con la Madre Teresa, Santa Teresa de Calcuta, que siguió con esta invitación al cuidado de la casa común y de la mano de San Lucas, con estas indicaciones que da el Señor a sus discípulos en los capítulos 13 al 17. Ya seguiremos en una próxima oportunidad comentando también no solamente estos textos del Evangelio tan conocidos, pero que también nos piden volver a ponerles atención, sino también estos textos que nos invitan a actualizarlos, a tomar de nuevo compromisos. No solamente orar, no solamente ser sensibles o protestar, sino también comprometernos. Y hay que bajar al compromiso concreto, a apagar las luces cuando no son necesarias, a usar el agua que necesitamos y a no desperdiciarla. Hay gente que lava las aceras de la casa con una manguera. No desperdiciar el agua, no contaminar el agua. Y luego en el tema de la basura, ¿cuánto podríamos hacer? ¿Cuántas veces mira uno en la carretera que de carros muy elegantes o muy bonitos se tiran las cajas o los envases o las latas de lo que han pasado comprando en algún centro comercial? Se tira todo a la orilla de la carretera. Y una naturaleza tan hermosa como la que tenemos en la Verapaz, verde y llena de manantiales de agua, se va convirtiendo poco a poco en un repugnante basurero. Así pues, todos estamos invitados a no contaminar, a ser responsables en el uso de los bienes que Dios nos ha dado a todos. Hasta la próxima. Gracias por su amable atención. La Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.